a todos los participantes del Congreso en la República de Colombia sobre el asunto del antisemitismo unas palabras. Pero no les agradezco el interés, les agradezco que el asunto del antisemitismo les molesta. Por supuesto que molesta a judíos. Y también tengo mucho respeto a los no judíos que también les molesta. A los judíos es entendible, que es algo que amenaza la seguridad física de cada uno de los judíos y de las comunidades. Pero también a los no judíos que les molesta, hay que entender de que la base del antisemitismo es... ¡Tadán! La base del antisemitismo es muy simple. Los pueblos, los seres humanos, tienen una especie de cóctel que está metido ahí. Envidia de por qué ellos no fueron elegidos por Dios para dar su mensaje a todo el mundo. La primera cosa. Segunda cosa es la intolerancia, es decir, el deseo de ser el primero, de por qué tienen los judíos para venderme a mí, si yo tengo una cultura completa y no lo necesito ellos. ¿Quién le dijo a Dios que me tienen que decir algo? Yo le quiero decir yo a ellos. Segundo. Y tercero está el asunto de que la gente piensa de que, bueno, ok, entendí. Ustedes quieren darme un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Y el problema está de que muchas veces el judaísmo se embarra en sí mismo y no sabe decir un mensaje propio, adaptado a los demás pueblos y adaptado a las naciones. Entonces, las naciones se quedan como con hambre y sin comida, porque al final no le dimos lo que Dios nos obligó a darles. Por eso pasa por caños indirectos que pasó y el mundo empezó a cambiar, vía cristianismo, vía islam, vía lo que sea. Pero eso no es directo del judaísmo. Ahora llegó un momento en el cual el judaísmo puede dar algo directo. Volvimos a nuestro país, creamos nuestro Estado, estamos en una situación totalmente distinta. Entonces debemos dar otro mensaje. El antisemitismo moderno de los últimos 20, 30 años está basado en el asunto que empezó en Francia, después un poco en Europa, después en Estados Unidos, que está todo el asunto del progresismo, entre comillas. No son progresistas. Liberalismo, entre 8 comillas de cada lado, porque no son liberales. Que es todo el asunto del posmodernismo y decir que no hay ninguna verdad. La única verdad que existe en el mundo es que no hay verdad. Por eso todo es relativo. Entonces, tú piensas así, te respeto, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tú piensas que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Bueno, pero ¿quién dice que es así? ¿Tú piensas que la familia es algo importante? Te respeto tu idea, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Tú piensas que las naciones son importantes? No. Sí, te respeto, pero a mí no me vas a obligar a nada. Es decir, estamos en una especie de cultura que está rompiendo todos los moldes que son totalmente naturales de amor dentro de la familia, de respeto mutuo y cariño entre los pueblos, entre el mismo pueblo, en la vecindad. No existe familia, no existe pareja, no existe hijos, no existe nada. Ese es el posmodernismo moderno, que es lo peor que hay, es la peor amenaza al mundo desde la desaparición del hombre de Neandertal hace 29.000 años. Créame, la peor amenaza, porque amenaza a la familia, amenaza a la pareja, amenaza a los hijos, amenaza a los pueblos, amenaza a toda la humanidad. ¿Cuál es el pueblo más extremista en el asunto de pareja, familia, pueblo, cultura? El judaísmo. Ese judaísmo es un Estado, que es un Estado nacional, que tiene que ver con una religión, con alguna verdad que creemos todos de cierta manera. No importa cuánto uno cumple de cada precepto, pero sí, creemos que hay una que se le llama judaísmo. Hay una tierra que es la tierra de Israel, y pensamos que es de nosotros, y esa es la verdad nuestra. Viene el posmodernismo y dice, ¿y por qué tú piensas que es verdad? ¿Quién es el que más lucha por el solo hecho de vivir en este mundo contra esa ola interminable de posmodernismo, de liberalismo falso, porque no es liberal, de liberación que no es una liberación de la mujer? Porque al final, lo que quieren de que no haya hombre y no haya mujer, haya una especie de ser que se autodetermine como quiera. Pero ese ser, ¿qué es? ¿Femenino o masculino? Masculino. Porque es una mujer que no tiene familia, que no va a tener vientre, porque no hace falta. ¿Quién es el pueblo que más, pueblo moderno, un país desarrollado que más se reproduce en el mundo? El Estado de Israel. Los judíos del Estado de Israel son los que más niños tienen. Uno llega a Europa, a países, y no ven casi niños. Israel está lleno de niños. Ese es el enemigo número 1 del posmodernismo. Por eso es el antisemitismo moderno.
Entonces, le importa un pepino decir del mar al río que viene a hacer desaparecer el Estado de Israel. Les importa nada decir mentiras, porque ese es el enemigo. Nos autodetallan como enemigo. ¿Ok? ¿Cómo uno sabe de qué es elegido? O que Dios le dice que es elegido, o que el diablo dice, tú eres mi enemigo, como hizo Hitler. Y nosotros tenemos nuestra misión. Y nuestra misión es estar en contra de esas ideas estúpidas que pueden llegar a arruinar el mundo. Hay muchos pueblos que se empezaron a despertar, que se dieron cuenta de que no se puede seguir en eso. Y eso es el enemigo número uno somos nosotros. Por eso nosotros. Por eso las manifestaciones, los que manifiestan contra lo que hacemos en la franja de Gaza, son la misma gente que manifiestan contra hombres, que manifiestan contra hombres blancos, que manifiestan toda esa, lo que se llama ideología de género. La ideología de género es una especie de droga legal que provoca a la gente inteligente a hacer estupideces y pensar estupideces. Nada, como cualquier droga, es algo que medio tambalea el intelecto. Y eso es lo que hace la ideología de género, de género. Y por eso es la amenaza más grande a la humanidad. Y el pueblo de Israel va a estar ahí para... A nosotros no nos van a ganar. Pasamos a potencias, superpotencias mundiales. ¿Dónde están? En el museo. Y nosotros estamos acá. Y también dentro de 40, 50, 70 años, cuando todos los woke y todos los postmodernos y demás estén escritos en alguna enciclopedia, nosotros vamos a estar acá para decirle a toda la humanidad qué es lo que se debe hacer, cómo hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias por su participación y que piensen juntos cómo hacer para solucionar ese problema, aunque no es insolucionable el antisemitismo. Se puede amainar, se puede educar contra eso. Pero por ahí siempre va a haber algo. Ok, no hay problema. Mientras no amenace a la gente que admira el judaísmo, está bien. Les agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, para las personas que nos van a ver aquí y en un futuro, porque lo vamos a subir a redes sociales. Esta es nuestra segunda y última parte de este seminario no al antisemitismo con grupos no ágidas de América Latina. Entonces vamos a estar hoy acompañados de Vivian Tezón, que es la persona que nos va a acompañar por parte de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Entonces, Vivian, bienvenida. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Un gusto poder estar aquí con ustedes hoy para este segundo encuentro que tenemos sobre seminario de antisemitismo. Entonces, bueno, no siendo más, voy a empezar. Mi nombre es Vivian, yo los acompañé la semana pasada también, pero pues el conferencista fue Marcos en esa ocasión. Primero que todo les pido disculpas porque estoy saliendo de una gripa, entonces todavía puede que me dé un ataque de tos en la mitad. Entonces, de una vez les pido disculpas por si eso ocurre, ¿listo? Como estábamos hablando hace un momento, la semana pasada la idea era darles unas bases grandes históricas de antisemitismo, mostrar algunos ejemplos, cómo han ido afectando estos la vida judía a través de la historia. Y la idea es hoy, pues también oyendo los comentarios y preguntas que tenían la semana pasada, es hablarles un poco más de herramientas prácticas para enfrentar el antisemitismo. Entonces, así como la vez pasada hablamos del pasado, esto va a ser un poquito más enfocado a hoy en día o a las cosas que hemos estado enfrentando recientemente y cuáles son esas herramientas que usamos nosotros en la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, yo personalmente, y algunas otras que hemos visto y que de pronto les pueden funcionar a ustedes también. Entonces, quisiera empezar pues agradeciéndoles la asistencia al seminario, el interés, porque obviamente el conocimiento e interés que tengan sobre este tema nos ayuda completamente a todos para enfrentar el odio, para enfrentar la discriminación y específicamente el tema que nos llama hoy, que es el antisemitismo. Sé que tenemos como todo súper cerrado. No sé si de pronto dejaste el chat activo para que le escriban a los hosts, porque en tal caso, si quieren como escribirme a mí directamente, yo lo alcanzo a ver en el chat, pues para poder responderles preguntas, ya sea a medida que vamos andando o pues si no al final ya con ustedes nos ayudamos para ver cómo gestionamos la parte de preguntas, ¿listo? Pero si en algún momento ven que están perdidos o hay algún concepto que no entienden o cualquier cosa, si les pueden activar el chat para que me hablen a mí, sería genial. O no sé si, Es- por ejemplo, tenemos las reacciones activadas.
De pronto ahí si me ponen algún tipo de reacción que me haga ver, vale más despacio o alguna cosa así, con el mayor de los gustos. La idea es que este sea un espacio que puedan aprovechar y pues que si tienen cualquier duda o pregunta yo los pueda guiar. Como les decía, este es mi gato, se llama Crowley, va a estar probablemente saliendo por ahí porque le encanta salir en los Zooms. Entonces, no siendo más, denme un segundo y comparto Ya pantalla. activé el chat y pues las personas que están en sala, la idea es que lo hagamos también con el mayor respeto. Si alguien va a escribir algo, que sea con el mayor respeto. Muchas gracias. Listo. Yo trato de responderles lo que puedo, cualquier cosa si me pierdo o si no les respondo, si no los veo, no se ofendan, después volvemos a ese punto, no hay ningún problema. Ok, entonces, estoy aquí compartiendo pantalla. De hecho, como ahorita me voy a poner en pantalla completa, probablemente no vea mucho el chat, entonces de pronto si alguno de ustedes me ayuda, si hay algo como que es urgente, siéntanse libres de interrumpirme para atender esas preguntas, ¿listo? Entonces, como les decía, la idea de hoy es ver herramientas para combatir el antisemitismo. Entonces, ¿qué tipo de herramientas tenemos o estamos utilizando hoy en día para combatir los diferentes eh, enfoques de antisemitismo que vimos, por ejemplo, la semana pasada? Para empezar, quiero como mostrarles un video. Es un video institucional que salió el año pasado, pero pues nos da una buena base de los temas que vamos a hablar y cómo lo vamos a ir viendo. Si no escuchan, avísenme. Desde su fundación, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia ha establecido la lucha contra el antisemitismo y la defensa de Israel como su prioridad. Asistimos a personas víctimas de discriminación y antisemitismo en colegios, universidades y lugares de trabajo. Denunciamos numerosos casos de expresiones que consideramos antisemitas, lesivas contra la comunidad judía o deslegitimadoras de Israel, en redes sociales, medios tradicionales y apariciones públicas. Sayenet es un grupo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, de todas las edades y ciudades, que está a la vanguardia del activismo digital. Monitoreamos, reportamos, denunciamos, respondemos y generamos contenido para combatir el antisemitismo y apoyar a la comunidad y al Estado de Israel. Durante el 2011, trabajamos intensamente con diversos estamentos para que fuera aprobada la ley antidiscriminación que penaliza el antisemitismo en Colombia. Este ha sido uno de nuestros logros más importantes. Como complemento a la ley, dictamos en enero de 2018 un curso a 30 funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Y en el 2023 hicimos un curso extendido virtual dirigido a fiscales. Sobre aspectos legales del antisemitismo, hablamos de la negación del Holocausto, los prejuicios antisemitas clásicos, las teorías conspiracionistas contra los judíos, el antisionismo y la deslegitimación de Israel. En la CCJC continuamos nuestra lucha permanente en contra del antisemitismo. Repórtenos cualquier caso a través de nuestros diversos canales de contacto. Bueno, este es un video institucional y la idea era mostrarles como algunas de las acciones que tenemos, porque eso nos lleva a hablar de estas herramientas que podemos utilizar. Entonces yo quiero hablarles de 7 herramientas que ahorita vamos a desglosar. Una es definición, legislación, señalamiento, educación, trabajo en redes, visibilización y finalmente no ceder espacios o normalizar la discriminación. Vamos a ir desglosando estos uno a uno. Entonces lo primero es la parte de la definición. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de antisemitismo, lo básico que tenemos que tener claro es tener una misma forma de definir antisemitismo entre todos. Entonces, una forma sencilla y lo más básico es odio y discriminación hacia los judíos. Pero para tener una definición que sea más comprensiva y más amplia, estamos usando esta definición del International Holocaust Remembrance Alliance de Antisemitismo, o IRA, como se le conoce, que es una definición de trabajo que no es vinculatoria. ¿Qué significa esto? Que quienes acepten usar esta definición, ya sean entidades, países o personas, no tienen ninguna vinculación legal a aplicarla, pero sí es una guía y una marca de qué podemos ver y qué no podemos ver como antisemitismo.
Les recomiendo que si quieren le peguen una mirada en internet, buscan IHRA, definición de antisemitismo, lo encuentran en español y está muy bien desglosada con los ejemplos. En resumen, ¿qué es lo que nos dice? El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. La definición es un poco más amplia en la que incluso muestra ejemplos que ahorita ustedes van a ver aplican mucho en nuestra época para definir qué es y qué no es antisemitismo. Entonces, aquí les tengo otro video. Este video es un poquito viejo, fue hecho hace unos 4 años, pero la parte de la definición de antisemitismo todavía se mantiene. Entonces, pónganle atención a la definición y a los diferentes ejemplos que se dan. Ay, esperen. No sé por qué, me volví. Ahí está. Primo Levi decía, aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a volverlo a hacer. Hola, soy Luisa. Y yo, Yasmín. Hoy hablaremos de antisemitismo y compartiremos con ustedes la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Bienvenidos a una nueva cápsula sobre actualidad judía en 100 segundos. Es una cierta percepción que puede ser expresada como odio hacia los judíos. La manifestación retórica y física de antisemitismo está dirigida a individuos judíos y no judíos, sus bienes, instalaciones religiosas e instituciones de la comunidad, incluyendo Israel, el Estado judío. Acusar a los judíos como pueblo o a Israel como Estado de inventar o exagerar el holocausto. Negarle al pueblo judío el derecho a la libre autodeterminación. El uso de símbolos e imágenes asociados al antisemitismo clásico, haciendo acusaciones deshumanizantes, demonizantes y estereotipadas. Como el mito de la conspiración judía mundial para controlar medios, economía y gobiernos. Comparar las acciones del Estado de Israel con las de los nazis. Aplicar un doble estándar al requerir de Israel comportamientos que no se exigen a ningún otro Estado. El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, BDS, fue declarado este año una organización antisemita por el Parlamento alemán, señalándolo de tener prácticas nazis. Promover o justificar ataques contra judíos originados por una ideología radical o una visión extremista de la religión. Así como señalar acciones individuales como si fueran colectivas. La definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto ha sido adoptada por estos países. Y nuestro objetivo es que muchos más lo sigan haciendo. Este video es una iniciativa de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Coméntalo y compártelo. Síguenos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram @ccjcolombia para mantenernos conectados. Bueno, si se dieron cuenta, la verdad es una definición bastante completa de antisemitismo. Marca no solamente a las personas, sino a sus lugares, a las formas de discriminación, habla específicamente de Israel, habla específicamente de minimizar o negar el holocausto. Entonces, es una definición bastante amplia. Les decía que el video es de hace unos años. Uno de los países que adoptó IRA como definición de antisemitismo es Colombia, que pues yo hablando de eso, Colombia lo puedo decir como es algo muy importante. Y no solamente lo adoptan países, sino lo pueden adoptar diferentes instituciones. Un ejemplo es la Fiscalía de Colombia puede adoptar la definición de IRA de antisemitismo, o lo pueden adoptar universidades, o lo pueden adoptar diferentes instituciones que existan. ¿Cuál es la aplicación de adoptar esta definición que, como les decía, es no vinculante? Es que si hay un momento en el que viene la duda de, oigan, esto fue un ataque antisemita, esto es una expresión antisemita, sí o no, pues se tiene la definición como un marco para ver qué entra o qué no entra dentro de estas descripciones. Entonces es bastante importante tener una definición clara para iniciar. Y creo que la definición de la IRA, como les había dicho, es la más comprensiva que hay ahorita, la más completa y la que estamos utilizando para cualquier tipo de caso de antisemitismo. Entonces, herramienta 1 es esto, definir qué es y qué no es antisemitismo según la IRA. Lo que nos lleva a una opción 2, que les decía, es la parte de legislación. Protecciones que tengamos dentro de la ley en contra del antisemitismo. Ahora, diferentes países generan diferentes
legislaciones. Yo les voy a hablar del caso que conozco más ampliamente, que es el caso de Colombia con la ley antidiscriminación. Muchos países en Latinoamérica, yo sé que aquí tenemos representantes de varios lugares, tienen leyes antidiscriminación. Lo que tiene especial e importante en el caso de la ley de Colombia, que es la ley 1482 del 2011, y bueno, después una modificación que se hizo con la ley 1752 del 2015, es que tiene el antisemitismo tipificado como palabra dentro de la ley. Entonces, por eso les puse aquí este texto que tenemos de la ley, en el que se habla específicamente, porque la ley antidiscriminación es una ley muy amplia que abarca diferentes grupos, ¿no? De hecho, cuando se hizo todo el proceso de aprobar la ley, de pasarla por Congreso, de promocionarla, se hizo con otros grupos generalmente discriminados, como grupos de afrodescendientes y grupos LGTBIQ. Y entonces es una ley comprensiva. En la parte en la que habla de antisemitismo, es aquí el artículo 102, donde habla de la apología al genocidio y habla de sanciones que se le puede dar al que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas. Esta es una ley que fue vanguardia, que es bastante importante para nosotros en Colombia. De nuevo les resalto el hecho de que la palabra antisemitismo esté tipificada ahí y la tengamos marcada. Entonces, hasta el día de hoy nosotros no hemos tenido un caso en el que hayamos utilizado la ley de antidiscriminación para temas de antisemitismo específicamente, pero en el caso en el que algún día en el futuro, Dios no quiera, tengamos que utilizarla, viene la importancia de la ley, perdón, de la definición, porque si estamos hablando de antisemitismo, entonces decimos, bueno, pero ¿qué es realmente antisemitismo? Entonces, si nos podemos remitir a la IRA y a decir, oigan, Colombia adoptó la definición de trabajo de la IRA de antisemitismo, esto nos da un marco y nos da una definición de cuáles son estas acciones o prácticas que podemos definir como antisemitas. Entonces, la ley es bastante importante y es una de estas herramientas que tenemos. Yo no lo había dicho antes, pero sí es muy importante que todas estas herramientas que tenemos es un abanico de opciones, lo que no significa que tengamos que usarlas todas o incluso alguna de ellas en los diferentes momentos. Cada caso en el que uno se enfrenta, uno puede evaluar qué tipo de herramienta es la mejor que se puede utilizar en estos diferentes espacios. Lo que me lleva a este siguiente, que sí creo que es como el primer paso de todas, que es el señalamiento. ¿A qué me refiero con señalamientos? Cuando ve uno o intuye una actitud o una acción antisemita, este primer paso es señalarlo como un acto antisemita. ¿Cómo se señala esto? Puede ser públicamente o puede ser privadamente. Ejemplo, alguien tuvo un problema en una institución educativa con un compañero que hizo un comentario A, B o C. Pasa uno es señalárselo a ese compañero, que esa persona entienda que hizo un acto, que es lo que buscamos ahí, un reconocimiento de esta conducta. Después vemos cómo se puede trabajar esta conducta o cuál es el mejor proceso a seguir después. Pero el paso uno es reconocer que hubo una conducta que tiene carácter antisemita. Aquí les puse dos imágenes como para ilustrar. Una de ellas es en Bogotá, en una de las calles donde hay este monumento que es una candelabro judío, menorá, que fue hecho por un artista judío en una avenida que tiene el nombre oficial como Avenida Estado de Israel. Y este monumento ha sido grafiteado varias veces. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un caso de discriminación doble con esto, porque tenemos una cruz gamada o una esvástica que es claramente un símbolo nazi hoy en día y lo asociamos con eso, y el nazismo con toda su historia de persecución hacia el pueblo judío. Y aparte tenemos una tachada a la parte de Israel de Avenida Estado de Israel, en el que vemos una actitud xenofóbica, una discriminación a los ciudadanos de un país. Entonces, aquí tenemos discriminación por ambos lados y una particularidad en el caso de el antisemitismo. Entonces, este fue un rayón que se hizo, no sabemos quién fue el que lo hizo en su momento, pero señalarlo como una actitud antisemita es el paso uno para ver qué se puede o qué no se puede hacer con este tipo de acciones. El segundo es un ejemplo de hace unos meses que fue horrible, que fue en Francia, en el que una niña de 12 años fue violada por unos amigos y los agresores le gritaron judía sucia, y es un caso bastante fuerte, en el que obviamente ya pasamos de hacer un daño a un bien, que es lo que estamos viendo en la foto número 1, a hacer un daño físico a una persona, que es el caso número 2. Entonces,
parte uno es señalarlo. A veces la gente puede creer que, oigan, esto no es necesario mencionarlo, pero sí, y más que todo en esta época. ¿Por qué? Porque se podía haber quedado en un caso de violación, pero es un caso de violación con un agravante que es de una discriminación y de un acto de odio hacia un pueblo específico. En este caso, un acto antisemita. Entonces, es importante resaltarlo como tal, porque el crimen, digamos, en este caso va más allá de la violación, sino tiene un carácter de discriminación y un carácter antisemita puesto clarísimamente ahí. Entonces sí es importante hacer este señalamiento. Como les decía, el señalamiento puede ser de diferentes formas y no hay una forma única de hacer este señalamiento. Una de las cosas que hacemos y manejamos dentro de la Confederación, y de hecho lo pueden anotar si quieren, es que a nuestros correos nos pueden llegar casos o denuncias de antisemitismo. Entonces, si hay algo que hayan visto en las calles o que hayan tenido una situación en algún momento en el espacio laboral, educativo o incluso en el espacio social, esos casos se nos denuncian a nosotros y nosotros hacemos este señalamiento. ¿Cómo es este señalamiento? Como les decía, puede ser privado, puede ser hablar con la institución, hablar con la persona, ver que haya un diálogo para iniciar. Y si en algún momento vemos que no se da, hay un señalamiento público, como es el caso, por ejemplo, de este post en redes, que es un señalamiento público de un acto que tiene un peso muchísimo más grande. Entonces, sí es importante señalar estos actos antisemitas y ponerles esa etiqueta. No sencillamente dejarlos como un acto de discriminación, no sencillamente dejarlos como un acto de odio, que sí lo son, sino añadirles la etiqueta de que es un acto específico de odio hacia el pueblo judío, cuya palabra es el antisemitismo. Entonces, fíjense cómo vamos uniendo las diferentes herramientas que les dije. Primero la definición, utilizarla para poder ver si en algún momento llega a un espacio de entrar a la parte de legislación, cómo se puede aplicar esta ley o no, y esta parte de señalarlo y darle esta etiqueta de la que ya hemos ido hablando de un acto antisemita. Lo que me lleva a lo que para mí es como lo más importante en realidad y el centro de todo es la educación. Entonces les voy a dar un ejemplo de un caso que tuvimos en Colombia. En la foto que ven hacia la izquierda, ustedes ven unos policías en una academia de policía de Colombia en Tuluá, en la que estos estudiantes para el técnico de policía, en un día de internacionalización cuya país que estaban celebrando era Alemania, lo que encontraron y decidieron hacer fue disfrazarse de soldados nazis, utilizar parafernalia nazi, ahí ven en la mesa de nuevo la cruz llamada de la esvástica, y esto lo subieron a redes sociales como su día de internacionalización. Esto generó un gran revuelo en general en el país e internacionalmente con la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Alemania, la Embajada de Israel, el presidente Iván Duque en ese momento pronunciándose en contra de este acto, porque pues no solamente un acto de banalización del Holocausto, sino que tiene sus tintes antisemitas, y nosotros lo que vimos ahí fue una gran falta de educación. Dijimos, ok, aquí cuando hay actos antisemitas pueden tener una intención antisemita, como fue el caso que vimos hace 2 segundos de la violación a la niña en Francia, o puede ser un acto que se hace por un error, por desconocimiento o por ignorancia. Entonces, después del señalamiento, señalar este acto, viene cómo vamos a proceder posteriormente. Entonces, la siguiente imagen que ven la de la mitad son esos mismos policías en frente de esa misma escuela de policía que se unieron a la campaña de We Remember en recordación de las víctimas del Holocausto. Eso fue unos meses después de un proceso que hicimos con la policía para educación. Y la imagen que ven última es una de estas clases que hemos dado de seminarios de educación sobre antisemitismo y holocausto en las escuelas de policía, en diferentes escuelas, esto es en otra más. Pero ¿cómo llegamos ahí? Debemos contarles un poquito la historia. Entonces, llegamos ahí primero con la señalización, con señalar este acto, que lo hicimos con este comunicado público que publicamos en nuestras redes sociales, perdón la redundancia, señalando este acto como un acto antisemita, hablando de la importancia de entender que es un acto antisemita según la definición que tiene la IRA de qué es antisemitismo y qué no. Pero por último, instando a que esto es una oportunidad para educarse, para aprender y para conocer, porque nosotros no creíamos que ahí había una intención antisemita ni una intención de odio, sino una gran falta de conocimiento y una gran ignorancia sobre el tema. Entonces lo que nosotros hicimos fue proponerle a la policía, y la policía como institución lo aceptó de muy buen grado,
unos seminarios de conocimiento de Holocausto y antisemitismo para poder ir a estas instituciones y hablar con estos estudiantes de policías que son de miles que gradúan al año y contarles no solamente la historia del Holocausto para que entendieran por qué lo que ocurrió en Tuluá fue un acto tan grave, sino para que aprendieran esas lecciones y las pudieran aplicar en futuro, y pues en este caso que era dentro de las escuelas de policía, en su futura labor como policías. Entonces, era enseñarles no solamente a distinguir el antisemitismo, sino enseñarles también sobre discriminación y discurso de odio en general, que creo que es bastante importante para cualquier persona aprender y más que todo para personas que van a entrar dentro de la fuerza pública. Entonces, pasamos de un hecho desafortunado a tener 2 años en los que fuimos a 20 escuelas, algunas repetimos, en las que instruimos a más de 6.000 estudiantes de policía sobre antisemitismo, perdón, y holocausto, con un grupo de voluntarios de la Confederación que fueron de todo tipo de edades. Si ven en la foto de al lado tenemos docentes que han estudiado y se han especializado en holocausto, y también jóvenes, adolescentes que estaban contando la historia de sus propios abuelos que fueron sobrevivientes. Entonces nos dio la oportunidad de llegar y contarles desde una primera mano, desde una experiencia y en un mismo idioma y desde una experiencia nacional, porque este es un caso en Colombia de gente colombiana que puede contarles esa historia y crear esa unión y esa empatía. Entonces, la educación es primordial. Este es un caso específico que les quiero comentar, pero cualquier momento que, digamos, haya nacido desafortunadamente por cuestiones de discriminación es una oportunidad también para aprender, para instruirse y entender un poco más. Otro ejemplo, yo tengo una amiga que da clases en colegio, en un colegio específico en Bogotá, y tuvo un caso de unos comentarios que le parecieron bastante desafortunados en una clase. Entonces lo que dijo fue, miren, es importante que aprendamos y conozcamos más. Entonces me llamó y yo fui una semana después y les di una charla a los chicos sobre antisemitismo para que entendieran un poco más el punto. Entonces, la educación siempre, siempre va a ser primordial y es bueno instituir esta educación incluso antes de que ocurra un hecho, como este es el caso de que ocurrió un hecho y entonces pudimos sacar un programa educativo después, pero sí es bueno tener programas educativos que puedan hablar a diferentes grupos. Por ejemplo, estas charlas que tenemos aquí es un programa educativo y en el que ustedes también pueden funcionar para replicar y para, con el mayor de los gustos, que nosotros podamos también de pronto aparecer en otros espacios con los que nos quieran contactar para tener estas charlas antes de que ocurra algún hecho desafortunado, que también obviamente hacemos y manejamos muchos de estos. Otro de los programas que impulsamos, por ejemplo, este año es un concurso sobre enseñanza del Holocausto para docentes, tanto en Ecuador como en Colombia, porque fue un proyecto binacional en el que premiamos buenas prácticas de enseñanza del Holocausto. Entonces hay docentes que ya están haciendo este trabajo, que ya lo hacen en sus aulas en el día a día. Entonces lo que queríamos era resaltar estas buenas prácticas, encontrarlas, premiarlas y publicitarlas para que otros docentes aprendan de esas y también las puedan integrar. Entonces, este es un trabajo multifacético y creo que de los trabajos que hacemos de lucha contra el antisemitismo, el más importante es poder llegar a todo tipo de espacios educativos. Y espacios educativos pueden ser todos. Esto es algo que, por ejemplo, hemos hecho bastante desde 7 días, es tener espacios de encuentro que pueden ser no formales y pequeños. Entonces, sí, yo me sentaba con un grupo de las amigas de tejido de una señora, entonces ella tiene sus 5 amigas y dice, oye, ¿por qué no vienes y nos charlas un día? Y entonces son grupos más pequeños, más íntimos y con ellos se hace un espacio, digamos que no es formal, tanto como ir a universidades o auditorios grandes y hacer estos espacios más amplios. Lo importante es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible de las mejores formas posibles. Lo que me lleva al trabajo en redes, porque si hay algo que es multiplicador de todo hoy en día son las redes sociales. Y muchas veces nos enfocamos en lo multiplicadores que son en las cosas negativas, porque es muy fácil oír todas las voces y todas las cosas negativas que salen en las redes, porque la gente las dice, las prolifera, siente que no tiene consecuencias, entonces a veces se lanza con cosas que nunca haría en la vida real, pero también es una herramienta que podemos utilizar para educar y para pasar otro tipo de mensajes. Entonces, las redes sociales es otro espacio donde estamos hablando constantemente de antisemitismo, mencionando el tema. Ahorita van a ver un par de ejemplos más. Esto es
un video que me surgió a mí de tener varias interacciones, de hecho, en redes sociales con diferentes personas en las que sentía que había como una falta de entendimiento y de comprensión. Entonces, el estrés de responder siempre las mismas preguntas y de sentir que hay una visión como muy negativa y una falta de querer comprender, pues me llevó a decir, ok, ¿por qué no de pronto hago un video, algo chiquito, algo que sea marcado para redes y que pueda ayudar no solamente a que al que quiera lo vea y entienda un poquito más, sino también a esas personas que están buscando la forma de entrar a una conversación, pero no tienen las herramientas para hacerlo, no tienen suficiente conocimiento y quieren sencillamente poder mandarle algo rápido y sencillo a alguien para que lo vean. Pues digo, bueno, hagamos unos de estos y les voy a poner este video que muestra, digamos, algunas formas sutiles de antisemitismo que hemos visto recientemente. Este fue grabado ya después de 7 días. ¿Alguna vez les han dicho, eso no es antisemitismo? Hoy quiero mostrarles formas en las que sutilmente se nos niega incluso el derecho de levantar nuestra voz cuando sentimos que estamos siendo discriminados. Cuando le dicen a uno que una persona semita no puede ser antisemita. No existe ninguna raza semita. A finales del siglo XIX, cuando un grupo de alemanes estaba obsesionado con encontrar una raza superior, decidieron adoptar el término semita para referirse a un grupo de personas. Sin embargo, este término viene de la lingüística y habla específicamente de un grupo de lenguas que se derivaron del cananeo, entre las que están, entre otras, el hebreo y el árabe. Wilhelm Marr, un alemán que odiaba a los judíos, acuñó el término antisemitismo, que aunque errado, tomó popularidad y sigue hasta nuestra época. Sin embargo, el antisemitismo es claramente un odio o percepción discriminatoria hacia el pueblo judío y no hacia ningún otro pueblo que hable cualquier idioma que se considere semita. La teoría de que una persona judía no puede ser antisemita. Los judíos somos un pueblo y hay muchas formas de percibirse como judío, como la religión, la familia, la tradición, una identidad nacional. Una persona judía puede sentir desprecio o discriminar a personas del pueblo judío. Tratar de explicar, justificar o minimizar una actitud señalada como antisemita es otra forma de discriminarnos. Es negarnos nuestra voz. Es una forma de abuso psicológico, ya que dicen que nuestras opiniones y nuestras percepciones no son válidas. Si quieren saber más sobre antisemitismo, les recomiendo leer la definición de trabajo de la IRA, que ha sido adoptada por varios países, incluyendo Colombia. Entonces, ese es un ejemplo de cómo en un clipcito chiquito y sin entrar a toda la historia del término y toda la historia de antisemitismo, se puede hablar de un par de temitas. Obviamente, cada herramienta tiene su tipo de profundidad. Una cosa es darle un seminario de todo un día a muchas personas en el que se puede ahondar en temas y responder, y otra cosa es pasar un clip pequeño, pero de nuevo, una herramienta no necesariamente quita la otra. Entonces podemos apoyarnos en varias cosas que pueden ser utilizadas en diferentes momentos o hacia diferentes sectores. Entonces, este es un ejemplo de ese tipo de trabajo en redes que se está haciendo. Y viene unido a esta otra herramienta, este otro ítem que quería hablar, y es de la visibilización. Fíjense que todo lo que hemos hablado hasta ahorita ha sido un poco reactivo, ¿no? Entonces, como de antisemitismo, de odio, de discriminación, pero todo el odio y discriminación surge en su inicio de una falta de conocimiento, de un volver al otro alguien diferente, alguien distinto, a alguien del que tengo que marcar algún tipo de separación. Entonces, por eso creo que la visibilización es muy importante. Visibilización no solamente como el señalamiento que hablamos antes de una actitud o una acción antisemita, sino visibilizar la cultura judía para que hayan menos incidencias de discriminación. Entonces, digamos, esto es una herramienta preventiva, con un tinte, por ponerlo así, positivo, de mostrar el día a día también. Entonces, ¿qué es visibilización? La foto que ven en la esquina izquierda son niñas que estudian en el Colegio Colombo Hebreo de Bogotá. Entonces, es ver rostros de judíos, es ponerse de frente hacia esto. La que está en la mitad la pusimos hace par de días en redes, y es una foto de Daniel Bluman, que nació en Medellín, ahorita vive en Israel y estaba representando a Israel en los Olímpicos en equitación. Entonces, como miren, esto es una persona, no solamente es una persona colombiana, es una persona judía, y pues vamos a ver qué más hace, porque una persona es un mundo que tiene 80 millones de expresiones y 80 millones de características, y una de esas, en este caso específico, es para él el deporte y su expresión en los Juegos Olímpicos. Entonces, mostrarnos en esos diferentes espacios y ambientes. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hago ya digo, fuera de redes, en el día a día, es que yo siempre tengo una estrella de David puesta.
y la utilizo sin miedo, sin pena, y al que me habla y me pregunta, le digo, no, yo soy judía y si quieres saber más te cuento. ¿Por qué? Porque ponerme ahí enfrente, ponerme a mí como una persona judía, como un ejemplo, es darle una cara, es darle una cercanía, y es más difícil odiar a quien uno conoce, a quien uno encuentra similitudes, a quien uno comprende. Entonces, por eso yo les decía que les iba a hablar como de herramientas que usamos dentro de la Confederación, pero que yo uso personalmente también. Y esta es una que yo uso bastante, y es ponerme a mí enfrente y ponerme a mí como cara, para poder que no piensen como que, ay, los judíos son ese otro, son esa cosa distinta. No, los judíos soy yo, que está aquí. Y esta judía específica tiene estas características específicas, que pueden ser más cercanas para unos que otros, pero habla de un yo y habla en primera persona. Entonces, eso es algo que yo hago permanentemente, es hablar en primera persona, contarles, comentar. Y obviamente esta visibilización también incluye visibilizar estos actos antisemitas y estas tragedias. Entonces, esta foto que ven, la última, también es medio reciente, es hace un par de semanas. Ahí estoy con Marcos, a quien reconocen de la clase pasada, y George Levy, el de la mitad, es el presidente de la Confederación, en un acto de conmemoración de las víctimas del atentado de la AMIA, que fue una explosión que mató a más de 80 personas en Argentina en 1994. Nosotros estuvimos en esa conmemoración, nos tomamos una foto para conmemorarlo también, y lo publicamos y lo pusimos, porque tristemente eso también hace parte de la identidad de la visibilización, no solamente las partes positivas, sino también estas tragedias que nos han ocurrido, y también tenemos que apropiarnos de ellas, y es parte de lo que hacemos con esta visibilización. Aquí les tengo un par de ejemplos más, ya son de nuevo personales, de la forma en la que yo utilizo mírenme a mí en primera persona para que me conozcan y para que sea más difícil generar esta idea de odio y discriminación. Entonces, estos ya son de mi Instagram personal. Entonces, por ejemplo, yo estuve de paseo en Curazao hace unos meses, fui a la sinagoga, hice un video sobre la sinagoga. Entonces, era conectar no solamente ahí, estuve de viaje y me tomé una foto de viaje como hace uno y la pone en redes sociales, sino visité algo que es parte de mi cultura, vengan y les cuento un poquito, porque esto es interesante. O la otra, que es sobre una festividad. Entonces, esto es otra cosa. Nosotros tenemos ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertas festividades. Entonces, ¿por qué no conocer un poquito más de eso? Entonces, esto era una festividad de Pesaj, que es la Pascua judía. Y les contaba un poquito de qué es la festividad y cómo me estaba preparando y qué tenía que hacer. Todo muy en primera persona y todo muy yo de ese lado. Aquí les tengo un video que grabé con una amiga, que era un trend que estaba ocurriendo hace unos meses, que empezó en inglés y por eso lo grabamos en inglés, pero era decir, ay, nosotros somos, inserte cualquier cosa, entonces por lo tanto, obvio que hacemos tal y tal y tal cosa. Entonces nosotros decidimos hacerlo sobre qué es ser judío colombiano. Entonces voy a poner el video, está en inglés, pero abajo tiene subtítulos, para que vean un poquito como de lo que es esta educación o visibilización de manera positiva. I'm a Colombian Jew. There are only 5,000 of us in the whole country. I'm a Colombian Jew. I have two cultures and I love them both. I'm a Colombian Jew. Of course, I eat ajiaco and matzo ball soup. I'm a Colombian Jew. I speak Hebrew with a Latino accent. I'm a Colombian Jew. Of course, I dance to Carlos Vives. And Omer Adam. I'm a Colombian Jew, and I get stereotyped for both. I'm a Colombian Jew, and I say, libérenlos ya. I'm a Colombian Jew. I stand with Israel, and I'm proud of it. Era poquito mostrar una pequeña ventana, tanto de cosas más serias como de cosas más sencillas y del día a día, de qué es esto de tener una identidad tanto judía como una identidad colombiana. Ahora les doy un asterisco interesante, y es que yo he puesto como varios videos que son de temas más fuertes, más políticos, que tienen que ver con lo que ha pasado en Israel del 7-10, digamos como con una temática mucho más cargada. Este, que es uno de los más likes, es el que más comentarios de odio me han llegado, de gente publicando odio en general, genocidas, muéranse, etcétera, etcétera. Y fíjense que teóricamente era uno de los más inocentes y que uno creería que no debería ser los que genera tanta discusión o odio, es uno de los que sale ahí. Entonces también con ese asterisco de que no sabemos en qué momento o cómo pueden llegar estas actitudes antisemitas, porque es un odio irracional, entonces no está atado a algo, no tenemos que buscarle ni explicación, ni qué actitud hicimos, ni qué hicimos para generar esto, no, es algo que llega. Y puede llegar incluso desde un video completamente light y sencillo, como
como es este. Y finalmente, pues yo quería hablar esto de apropiarse de espacios y no normalizar. ¿A qué me refiero con esto? Y es algo que hemos visto generalizado bastante últimamente, y es que estamos escuchando una cierta retórica antisemita que se nos está volviendo ya paisaje y cortina, porque lo oímos tanto que decimos, no, ya eso es normal, pero no es normal. El hecho de que la insultada sea constante no significa que sea normal. El hecho de que tristemente nos hemos estado enfrentando a odio en diferentes espacios no significa que sea normal. El hecho de que utilicen términos que nos quieran quitar y les quieran poner una connotación negativa no significa ni que sea normal ni que debamos dejar que ocurra. Entonces, a esto me refiero a que uno debe apropiarse de los espacios en donde tiene su cabida y al mismo tiempo no normalizar actitudes que claramente no lo son, por más fuerte que se griten y por más veces que las veamos repetidas. Y de nuevo, esto nos trae otra vez a la parte de visibilización y a la parte de señalamiento. Es decir, no normalizar estos espacios, sino dar paso atrás. Entonces, aquí les puse este ejemplo, que fue hace unos meses este activista que ven ahí palestino hizo un Zoom, y en ese Zoom, dentro de las cosas que dijo cuando lo estaban grabando era: agradezcan que no estoy afuera ahorita matando sionistas. Entonces, la gente ya lo estaba normalizando, porque ya sionismo se volvió como una palabra negativa con connotaciones negativas, que no la tiene. Entonces, ¿a qué es a lo que me refiero con esto? No dejemos que esto se vuelva algo normal, no dejemos que esto se vuelva ruido ignorable, que no se vuelva paisaje. Y aquí, de nuevo, hay una imagen de un video que grabó Marcos. Los invito a que lo busquen en nuestras redes sociales, explicando qué es el sionismo, porque es un término que no vamos a dejar de utilizar por más que lo quieran reapropiar y redefinir. Es volver a plantarse en que hay términos que son nuestros, que nosotros tenemos el derecho de definirlos. Y es un video que explica Marcos qué es el sionismo, que no se los puse aquí porque no es el tema del que estamos hablando, pero los invito a que lo busquen en nuestras redes sociales y lo pueden ver. Es una explicación de qué es el sionismo y su historia en general. Aquí les tengo otras, de nuevo, ejemplos que hemos visto en estos últimos meses que no podemos dejar normalizar. Entonces, lo primero es, hace par de semanas, no, desde hace unos años se había dicho que dentro de las series de superhéroes de Marvel, de Avengers, iba a haber una participación de una superhéroe que no es tan conocida, que se llama Saura. Hey, perdón, el gato está haciendo destrozos. Una superhéroe que no es tan conocida, que se llama Saura, que es de origen israelí. Entonces, hace unos años sabíamos que ella iba a entrar y qué actriz la iba a interpretar y que iba a salir en una de las películas de Capitán América. Y hace unas semanas salió el rumor de que le iban a quitar su identidad israelí y judía a esta superhéroe, iban a cambiarle como su historia y volverla rusa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Viene el revuelo de, ok, no vamos a negarnos nuestra historia y nuestra identidad y empezar a quitar a nuestros personajes y a nuestros seres. Y no lo vamos a volver algo normal. Y una campaña muy fuerte por redes sociales llamando a Marvel a que no le quitara la identidad judía y la identidad israelí a esta superhéroe. Y hace unas semanas dijeron que, ok, que al parecer lo que va a salir en la película no le van a quitar esta identidad judía e israelí. Entonces, es un ejemplo de estas batallas que se dan y que tienen un fin positivo. Pero lo importante, como de nuevo les decía, es marcarlo y seguirlo mencionando. Otra que de nuevo se nos está volviendo paisaje, pero no lo es este lema o canción de Desde el río hasta el mar, Palestina será libre, que no es una llamada a la paz, sino es una llamada solamente a la independencia del pueblo palestino, sino es una llamada específica a la destrucción de Israel. Entonces, es volverlo a mencionar una y otra vez y que no se nos vuelva algo que, sí, es que eso es normal y no, no es normal, y es bueno mencionar que no lo es. Un poco lo que hablábamos anteriormente, que el antisemitismo, están utilizando la palabra antisionismo como un código para hablar de odio a los judíos sin que los marquen como antisemitas. Pero claramente, de nuevo volviendo a lo primero que vimos, que fue la definición de la IRA de antisemitismo, el antisionismo es antisemitismo de por sí. Entonces, vemos ahí de nuevo líneas que se empiezan a cruzar y que la gente cree que es normal, pero no es normal. Como por ejemplo, activistas pro-palestinos enfrente de una sinagoga. Entonces, ¿por qué tienen que estar enfrente de una sinagoga? Es un acto antisemita, ir a señalar a este grupo de judíos del que no tienen ni idea cuál es su visión sobre Israel, la afiliación política, etcétera, pero ir
a interrumpirlos en sus espacios, como vimos en la definición de la ira, es un acto antisemita. Y esto lo estamos viendo por todos lados y se ha vuelto de nuevo paisaje, se ha vuelto normalizado. Entonces, es algo que de nuevo tenemos que resaltar que no lo es y que no podemos dejar que se vuelva algo que ya no nos hace levantar la voz. La foto de abajo es un cantante, un rapero estadounidense, Macklemore, que hizo una canción disque en apoyo a las protestas que estaban teniendo los estudiantes en las universidades de Estados Unidos, pero es una canción con varios tintes antisemitas, entre otras porque está ahí él disfrazado de un judío estereotípico. Entonces, con una nariz de prostética encima, para no caricaturizar y ridiculizar al pueblo judío, y esto se vuelve de nuevo paisaje. Entonces, uno de los ejemplos que utilizamos aquí es, traten de aplicar este tipo de acciones hacia cualquier otro grupo discriminado. Y si les parece que lo que se está haciendo ahí no se debe hacer, pues porque está bien con los judíos. Muchos decían, ah, no, es que era expresión artística, etcétera. Pero piensen cuánto hemos oído o hemos visto en los últimos años de artistas blancos disfrazados de negros. Y como han dicho, esto no está bien, esto es una forma de apropiación, esto es una forma de burla, esto es una forma de discriminación. Entonces, de nuevo, si lo estamos viendo que se está haciendo contra los judíos, también tenemos que señalar como lo que es un acto de discriminación contra los judíos, es decir, antisemitismo. Antes de ir a la del medio, vamos a la de la esquina, está en inglés, dice, el gobierno de las Maldivas no permite que los israelíes entren al país, creando una zona libre de judíos. Esto fue un anuncio que hizo este gobierno hace unos meses, que en la práctica después se les complicó porque ellos querían que no entraran los israelíes judíos, pero sí querían dejar entrar a los musulmanes israelíes o los cristianos israelíes. Entonces no tenía la forma de aplicar esto sin claramente decir que estaban haciendo una acción discriminatoria, sin hablar de que por sí el solo hecho de no dejar entrar a cualquier ciudadano de un país solo por ser ciudadano de ese país ya es xenofóbico, sino que era específicamente hablando de crear una zona libre de judíos y de no dejar entrar a judíos. Entonces, la gente dice, no, pero es que es por el tema político y tiene que ver con no lo normalicemos y miremos que detrás de eso hay una clara actitud antisemita y es importante señalarlo. Y no podría como mencionar todo esto hoy cuando hoy se cumplen 300 días desde el 7 de octubre, son 300 días desde que tenemos más de 115 rehenes secuestrados, que no sabemos en qué situaciones están, que no los ha visitado la Cruz Roja, que tenemos pocos indicios de cómo están y muchos indicios de que las mujeres que están ahí están en una situación muy difícil y muy precaria. Y de nuevo me traen estos temas de ignoramos la parte judía cuando hablamos de derechos, que tiene que ver con las grandes acusaciones con pruebas de violaciones que ocurrieron el 7 de octubre, que las organizaciones feministas no hablan al respecto y no se apoderan de eso. Y de hecho muchas se prefieren mantener como distantes diciendo que esto es un tema político cuando no lo es. Una violación no es un tema político, una violación no es un tema en el que debamos dividirnos con bandos. Una violación está mal, sea como sea y sea la víctima que sea. Entonces, al negarle a estas víctimas por ser judías, por ser israelíes su voz, es otra forma de antisemitismo y discriminación que estamos viendo y que es importante no ceder espacios y señalarlo. A esto es a lo que me refiero con no ceder espacios, porque es algo en lo que nos hemos estado enfrentando mucho en espacios como este, que es el espacios, digamos, más progresistas o en este específica ejemplo que estoy dando, que son espacios feministas en los que está bien abogar por los derechos de las mujeres, está bien hablar en contra de violaciones, pero cuando ponemos que estas violaciones fueron hechas a mujeres israelíes judías, entonces ahí ya no se habla, porque entonces es un tema muy complejo y entonces es un tema político, y entonces es un tema, no, ahí no debería existir eso. Y es algo que tristemente estamos viendo y por eso creo que es importante señalarlo y por eso lo quería poner también en esta última slide, pero solamente como una mención de todos los tipos de cosas que hemos estado viendo y que hemos estado mirando. Ahora, antes de terminar, quería como mostrarles otro video que hicimos desde la Confederación para la conmemoración de víctimas del Holocausto. Nosotros en el año tenemos 2 conmemoraciones de víctimas del Holocausto. Una es de la ONU, es internacional, es el 27 de enero, es el Día de la Liberación de Auschwitz, que es internacional, es instituida por la ONU y en realidad es una
es una conmemoración que es más de el mundo en general y no de los judíos. La conmemoración de los judíos se hace en fecha judía, no en 27, sino en una fecha judía. Se hace una semana después de la festividad de Pesaj y se conmemora la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia. Miren lo interesante de eso, ¿no? La fecha internacional es una fecha de liberación de agentes externos de uno de los campos de exterminio y la fecha que conmemoramos nosotros es una fecha de la rebelión más grande y más significativa que tenemos de la época del Holocausto, que fue hecha por los mismos judíos, que fue el levantamiento del gueto de Varsovia. Entonces, para la conmemoración de Yom HaShoah, que así llamamos a nuestra conmemoración de víctimas del Holocausto de este año, hicimos un video que ya les voy a mostrar, que de nuevo viene a esto de visibilizar, de señalar, de mostrar y de generar esto de empatía, conocimiento y educación para como una de estas herramientas que vamos a usar. Y después del video lo que quiero es que utilicemos el espacio, después de hacer como par de preguntas sobre lo que ya hablé, para hablar de casos, que ustedes me hagan preguntas más específicas de, oigan, que es algo con lo que yo me enfrento bastante en el trabajo, es que la gente me pregunta, oye, ¿esto es antisemitismo o no? ¿Cómo debería responder a esto? No, o qué herramienta sería la mejor para usar en A, B o C situación que podemos ver. Entonces quisiera que veamos eso ahorita, pero primero, vengan, les paso este video. Eso fue lento, eso no fue de hoy a mañana o este día o otro día, eso fue lento. Antisemitismo, esa es la pregunta, antisemitismo se sentó antes de la guerra. Nosotros éramos culpables porque controlábamos las finanzas del mundo, pues esas cosas que hoy en día se vuelven a oír. But because the Jews are rich, powerful, objetaron ante todo la participación tan grande de los judíos en la vida nacional. El rechazo venía del profesor. Especialmente estudiantes, a veces bloquearon la entrada para estudiantes judíos. Columbia University right now is denying me entrance to the university. En 38 sufríamos el Rauschmiss cuando nos prohibieron volver a las clases. Jewish students had to flee campus to be safe. Salieron muchos que eran contra los judíos. Y a mí ya me habían sacado de mi puesto en el centro comercial por ser judía, a todos los judíos. Salió un decreto que los judíos no pueden vivir en calles centrales. El Kristallnacht, cuando principió, eran avisos que tenían enfrente de cada local que pertenecía a un judío. Kauft nicht bei Juden. Entraron los alemanes cantando boom, boom. Todavía oigo el ruido de las botas. Y cantando el ruido de las botas. Be glad, be grateful that I'm not just going out and murdering Zionists. go back to Berlin. ¿Dónde ir? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Otra vez la misma historia. ¿Dónde vamos? Bueno, con eso yo termino la exposición central. Quisiera ahorita más bien extraer una pequeña conversación con ustedes antes de que nos quedemos sin tiempo y que me hagan preguntas, que me digan si tienen alguna duda, alguna pregunta o si quieren ya de pronto como ver ciertos casos o alguna
sí, como alguna pregunta ya específica de casos que se han enfrentado, cómo reaccionar en A, B o C situación. Hola Vivian, muchas gracias por la exposición. La verdad, la última parte le da a uno mucha nostalgia, como que agua al ojo de verdad. Y para mí lo que me llevó a convocar este seminario fue un chico que iba a entrar, un chico judío que iba a entrar a la Universidad de Columbia, no lo dejaron entrar y él con mucha decencia les decía, tengo clase, tengo un examen y quiero entrar, necesito entrar y estaba como peleando con una pared, o sea, porque la ignorancia a veces es más grande que es peor que la pared. Entonces fue de verdad, eso me llevó no solamente que lo quisiera hacer yo y me quisiera capacitar, sino quisiera capacitar a muchas personas y concientizar, porque yo sé que de los 30 que estamos hoy, 31 más los de la semana pasada, pienso que podemos hacer algo en nuestras comunidades, en nuestros barrios, bueno. Entonces, muchas gracias por tu exposición. Voy a comenzar a dar la palabra. Muchas gracias, Vivian. Adelante, don José. Un momento. Ya tiene volumen, don José. Bueno, quería activar la cámara, pero bueno, buenas tardes para todos. Mi pregunta es, el acto de la señora Kamala Harris con Benjamín Netanyahu, porque tengo entendido que el protocolo de Benjamín Netanyahu en el Congreso, ella tenía que asistir como parte del gobierno. ¿Eso no se puede catalogar como antisemitismo para el primer ministro Benjamín Netanyahu de parte de la administración Joe Biden? Es mi pregunta puntual. Es una muy buena pregunta. Me encanta porque viene de esas líneas grises de, oigan, qué es antisemitismo y qué no, y qué es, digamos, legítima crítica a una persona o a ciertas acciones del Estado de Israel, y qué de eso ya se considera antisemitismo y qué no. El ejemplo de Kamala, y déjenme aquí hacer un pequeño paréntesis porque es muy importante, que nosotros hoy en día, y de hecho lo vemos en la historia también, hemos experimentado antisemitismo de cualquier esquina política. Y mucho de lo que oímos hoy de retórica también en cuestiones que tienen que ver más con ideales políticos tiende a vilificar el antisemitismo del otro lado y no se dan cuenta que hay antisemitismo en su lado también. Y es un gran ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, en que tanto demócratas como republicanos han mostrado antisemitismo y siempre señalan al otro grupo como si el otro fuera el único que es o no antisemita. Entonces es importante no dejarnos llevar con que, no, son solamente este grupo A o este grupo B. No, lo hemos experimentado de todo tipo de lados y hay que juzgarlo por acción o por persona y no por grupos en general. Ahora, específicamente lo de Kamala. Ella no asistió al discurso que dijo el primer ministro Netanyahu frente al Congreso, pero sí tuvo una reunión posterior con él. Entonces sí es importante como tener esa balanza de ese lado. 1. 2, se puede ver como un desplante, pero yo no lo vería como antisemitismo porque tiene que ver con la persona en sí. Así, si yo no me voy a sentar con un judío, es una cosa. Si dice, hey, yo no voy a asistir a eso, pero igual me voy a reunir. O pongámoslo en un caso que sea distinto, que digan, oigan, miren, yo no quiero sentarme al lado de Pepita Mendieta porque Pepita Mendieta es judía. Es claramente un caso de antisemitismo. Yo no quiero sentarme al lado de Pepita Mendieta porque me parece que ella y yo no nos llevamos bien. Y el otro día tuvo unos comentarios que no me gustaron sobre los gatos y a mí me gustan los gatos, es otra cosa. Entonces sí es importante también ver cada acción independientemente y no tratar de juntar todo como algún tipo de conspiración. Yo les decía del señalamiento y de no ceder espacios, es importante apropiarse, es importante utilizar el término, pero también es importante saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Entonces, tratar de evaluar con cabeza fría cada uno de los actos y por qué puede ir para un lado o no puede ir para ese otro. Les doy un ejemplo que de pronto lo hace un poquito más claro. Esto fue hace unos años un cantante judío norteamericano, Matisiau, estaba presentándose en un festival. Y antes de presentarse a este festival, los organizadores del festival le exigieron que él firmara una declaración en la que decía que estaba en contra de las acciones del Estado de Israel. Ahora, este es un caso claro de antisemitismo. ¿Por qué? Porque lo señalaron por ser judío. Fue el único al que señalaron para que hiciera esto y el único al que le pusieron ese asterisco para poder tener esa presentación.
Entonces ahí tenemos un caso de dobles estándares, en los que por su identidad como judía tuvo un señalamiento y un acto discriminatorio. Entonces ahí podemos hablar claramente de antisemitismo. Ahora, si le hubieran dicho, no, mira, es que tienes que firmar algo en contra de o hablando en pro de, y de nuevo uso mi ejemplo no polémico, de la existencia y felicidad de los gatos, y se la piden a firmar a todo el mundo, ahí no estamos viendo un señalamiento o una precisión. Entonces sí es muy importante ir viéndolos uno a uno. Y esto nos ata al caso de Israel, porque ¿en qué momento eso no? Y los remito de nuevo a la definición de la ira, que es muy comprensiva al respecto, una crítica ante Israel válida y una crítica ante Israel antisemita. Entonces, una crítica ante Israel que le niega el derecho de existencia, como no se le cuestiona ni se le niega a ningún otro país, pero se le niega al país judío. O en el que se generaliza a todos los judíos o a todos los israelíes como tener una sola mirada o una sola forma. Se los dijo Marcos la semana pasada, y eso lo tenemos nosotros en nuestras redes, de lo mínimo que nos tildan es de genocidas. Eso es una actitud antisemita. Ahora, si la crítica es, oigan, me parece que en la acción A, B o C, el ejército o el Estado de Israel actuó mal por tal razón, eso es una crítica permitida, eso es una crítica válida, porque no es una crítica a la existencia del Estado y no es una crítica por ser judío, sino es una crítica a un accionar específico, y todo el mundo y todos los países somos susceptibles a ese tipo de críticas. Entonces, ahí viene esa pequeña distinción. Y de nuevo les digo, péguenle una leída a la definición de la ira, porque, perdón, la definición y los ejemplos catalogan bastante bien en qué momento se cruza esa línea de crítica válida antisemitismo. Gracias, Vivian. Tenemos otra pregunta por ahí. ¿Había alguna persona con la mano levantada? Bueno, ¿alguien más tiene pregunta o comentario? Bueno, muchas gracias, Vivian. Pues ha sido, no sé si tienes algo más de pronto que decir. Aquí nos están acompañando hoy desde Israel nuestro maestro Menashe, que él es rabino. No sé si estás por ahí, Menashe. Él nos está acompañando hoy, pues teniendo en cuenta ya la hora que es en Israel, y bueno, se lo agradecemos muchísimo. Alfonso Sierra tiene la mano alzada. Alfonso, un momento, ok. Ya, Alfonso. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, señor. Bueno, primero que todo quiero dar muchas gracias, y ahora que termine mi participación, para ver si es posible que me manden la primera parte, porque yo no pude asistir a la primera parte, es decir, a la sesión anterior, y que me gustaría verla. Segundo, darle las gracias a la señora Vivian por la exposición tan magnífica que ha hecho, y más que una pregunta me gustaría hacer un comentario. Yo pienso que este espacio es extremadamente importante, puesto que yo soy judío, vivo acá en la ciudad de Cali, y aunque soy de Barranquilla, y las acciones del antisemitismo se han propagado a nivel mundial, no solamente ahora, sino que hemos visto este recrudecimiento de acciones desde hace muchos años, quizás hace más de 10 años, y esto viene escalando paulatinamente, y con esta filosofía que quizá también de una u otra forma promueve lo mismo de la Agenda 2030, la filosofía progre y todo eso, se va inoculando casi como un cáncer que no se va dando cuenta las personas. Empiezan con acciones pequeñitas, con un comentario por aquí, un comentario por allá en las redes, etcétera, y cuando venimos a ver, Hadbe Shalom, estamos a puertas de vivir otra Shoah. Entonces, pienso que este tipo de espacios son súper importantes, pero este tipo de acciones hay que combatirlas de alguna forma sin entrar en peleas, sin entrar en violencia. Hay una gran cantidad de personas que ni siquiera saben por qué pelean. Hay gente que está a favor de Palestina y tú les preguntas, ven acá, ¿tú por qué estás a favor de Palestina? Y no tienen absolutamente ni idea de por qué están apoyando a Palestina. Hay otras personas que dicen comentarios, a veces a mi lado, porque por el motivo que sea, no estoy con la equipa, sino con una gorra, con otra cosa que me tapa la cabeza, y no saben que soy judío. Y a alguien se le escapa un comentario sin que yo lo sepa, que saben que soy judío y odio al judío. Y yo les digo, ven acá, ¿tú por qué odias al judío? O sea, dame las razones. Así en buena onda le pregunto, y empiezo a preguntar y a explorar, y no tienen ni
ni idea de por qué odian al judío. Es una vaina ancestral que casi al final dicen, tienes razón, no sé ni por qué odio al judío. Entonces, ese tipo de acciones hay que combatirlas y a raíz de lo que pasó desde el 7 de octubre pasado, la gente tiene un odio contra Israel. Como digo yo, si alguien mira feo desde la parte de los israelíes hacia Gaza, aparece hasta en los noticieros de Júpiter y de la Luna. Pero cuando mandan 500 misiles hacia Israel, todo el mundo calla, todo el mundo está en silencio, todo el mundo está o justifican las acciones. Es que es culpa suya, es que ustedes son los genocidas, es que ustedes son esto, ustedes son lo otro. Así que finalizo con esto, que a mí me encantaría, de verdad me encantaría que estas acciones, estas fundaciones, estas comunidades, ojalá promocionaran la capacitación de más personal, porque hace tanta falta esto de que se capacita más personal para replicar este tipo de acciones, replicar charlas en colegios, replicar charlas a todo nivel cuando se requiera y que no sea solamente de parte de un grupo pequeño, porque a veces se requiere educar a más personas, pero a veces estoy seguro que no se contará con el tiempo, ni los recursos, ni el personal, con lo cual creo que esto debería ser multiplicador para que ayudemos a combatir el antisemitismo. Gracias. Nada, Alfonso, gracias. Me parece muy pertinente tu intervención. Y digamos, ahí les doy como una cuestión práctica en la que nos pueden ayudar. Y es que nosotros siempre estamos dispuestos a ir y hablar en los espacios que quieran. Entonces, de nuevo, si desde su vida profesional o desde sus conocidos sociales tienen otro espacio en el que quieran invitarnos, en el que quieran que participemos, para eso estamos, para poder llegar y ser multiplicadores y poder ayudar de todas las formas posibles para lo que yo les decía, que para mí es lo más importante de los ejes y herramientas que vimos, que es la parte de educación, porque como bien lo dijiste, Alfonso, mucho viene de la ignorancia y de desconocimiento, entonces lo más importante y el paso número 1 es darnos a conocer, hablar, conversar, y con eso podemos seguro atenuar muchísimas acciones que si no hacemos esto previamente nos podrían afectar en el futuro. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, gracias Vivian. Gracias Alfonso. Tenemos aquí a Brian. Adelante, Brian. Sí, bueno, yo lo que quería comentar era, sí que me interesaría ver también la primera parte, puesto que me la perdí. Bueno, yo no sé si mi pregunta encajaría mucho con el tema, pero es una curiosidad que siempre he tenido, dado que es una situación que a mí me ocurrió bastante. En el entorno del cristianismo, que fue donde yo me desenvolví durante mucho tiempo, yo me encontré con situaciones donde la misma iglesia cristiana hacía cuestionamientos fuertes hacia el Estado judío, acusando al sionismo de genocida, de perverso, de muchas cosas. Entre los comentarios religiosos se habla mucho sobre el desplazamiento del pueblo de Israel como pueblo de Dios y todo este tema. Pero era una especie de frenesí donde se descalificaba al pueblo judío y se les acusaba de todas las formas posibles. Mi- lo cual se me hace muy extraño dada la relación estrecha que existe entre el cristianismo y el judaísmo, en el sentido de que toda la ideología cristiana parte de, de la Biblia hebrea, curiosamente. Entonces quisiera saber en términos históricos a qué se debe esto, particularmente en Colombia, donde la Iglesia Católica también se muestra muy fuertemente en contra del Estado judío. Bueno, primero, gracias, Brian, por la pregunta. Me parece importante recalcar que así como generalizar a judíos, tampoco podemos generalizar a cristianos o católicos. Hay grupos cristianos de todo tipo de índoles, muchos muy amigos de Israel, pero obviamente hay todo tipo de grupos y cada una tiene su visión, su doctrina y también la forma en la que marcan estas ideas dentro de su propia comunidad. Pero sí creo que es importante algo que dijiste, y es cuáles son como esas razones históricas o lo que los puede llevar a este tipo de acciones. Y creo que lo habló un poquito más Marcos la semana pasada, porque la historia de antisemitismo es una historia bastante amplia, pero uno de los capítulos más fuertes tiene que ver con un antisemitismo que salió religiosamente, de tratar de marcar al otro como una religión distinta, tanto desde el catolicismo en sus inicios como desde ciertas partes del cristianismo. Pero creo que sí es importante que esas son heridas que se han trabajado y que se han ido sanando.
más que todo en el último siglo, donde se habla más de diálogo interreligioso, donde podemos tener conversaciones en las que no implican tratar de convertir a nadie a ninguna religión ni volverlos una doctrina, sino conocer un poquito de los demás y abrir y entablar este diálogo de una forma muchísimo más amplia. Que, de nuevo, yo a veces parezco como repitiendo lo mismo, pero eso es lo importante de hablar y conocer y poder compartir, porque podemos ir sanando este tipo de cosas que, que pueden venir de apreciaciones que eran antiguas o que han ido cambiando o que han tenido otras formas de ver. Ahora, también es interesante que los ejemplos que das, pues no son ejemplos como antiguos históricos o de dogmas o de tradición religiosa, sino son ejemplos que tienen que ver con el conflicto hoy en día, que ha sido generador de grandes cantidades de antisemitismo, lo que no significa que es algo que deberíamos dejar de hacer o que es por eso que hay antisemitismo, no, sino ha sido la nueva excusa que ha encontrado el antisemitismo, porque si piensan también lo que contó Marcos, es que es según lo que era importante en cada época, el antisemitismo ha mutado para agarrarse de ahí. Entonces, que era la religión distinta, que son una raza diferente, que entonces están habitando en lugares distintos, que no son nacionalistas. Y hoy en día tenemos el problema de lo que ocurre en el conflicto con los palestinos. En tal caso, y sí creo que es algo que es importante que podamos atenuar, lo podemos hacer mediante el diálogo, mediante la conversación, mediante no decirles, oigan, no es que no tomen una posición, o que no aboguen por los palestinos, sino entiendan un poquito más el conflicto. Si van a hablar de ese conflicto, traten de entenderlo comprensivamente. Y si algo de lo que uno no sabe y no puede hablar, pues también está fácil decir, oigan, no sé, me falta instruir, no conozco, porque es interesante cómo eso lo podemos hacer con muchos problemas y conflictos en el mundo, pero todo el mundo siente que tiene que tener o puede tener una opinión sobre lo que está pasando hoy en día entre Israel y Palestina, pero no lo sienten así con lo que pasa en Somalia, o no lo sienten así con lo que pasa en Corea, no lo sienten así con lo que pasa en China, pero sí se sienten como muy doctos para hablar de esto, lo que me devuelve a la parte de conocimiento. Entonces, de nuevo, aquí estamos para este tipo de cosas, para hablar, para debates, para mostrarles como otros cubrimientos de noticias. La idea es que la gente pueda tener una visión completa, no tratar de convencer, porque aquí creo que no es cuestión de convencer, sino que la gente tenga más información. Y si tiene esa información, va a poder tener una idea y formarse una idea crítica que sea muchísimo más lógica. Si no tienen la información o no quieren tener la información, ahí tenemos un problema un poquito más grave y un poquito más grande. Pero sí creo que eso es importante hablarlo y hablarlo con cada persona y con cada grupo y no generalizar, porque no es que sea todo grupo cristiano o todo grupo católico, sino puede haber, obviamente, cada persona es independiente y puede tener visiones y eso no necesariamente está afectado o impactado por su parte religiosa. Gracias, Vivian, qué buen conversatorio, muchas gracias. Bueno, vamos con la señora Socorro, la señora Carmen y luego la señora Yomar de Perú. Muchas gracias. Shalom, señora Viviana, excelente su charla. Bueno, acabas de decir algo que me motivó demasiado y yo pienso que los poquitos que estamos acá, más los que la otra vez también asistimos, hay un historiador, yo soy historiadora. Yo le agradezco a Dios que me tuve la oportunidad en muchos colegios de enseñar todo lo que era el Holocausto y si habían unos temas que yo me enamoraba y me apasionaba, era cuando me tocaba toda esa época del Holocausto, de la Primera, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Esa oportunidad me la dio Dios a mi vida. Pero hay un historiador que yo quiero invitarlos para que lo vean. Mire, cuando uno desconoce la historia, uno se condena a repetirla y a ignorantemente hablar de los acontecimientos. Nuestro país, desafortunadamente, tenemos un gobierno antisemita, pero porque es una persona que no estudia, que no conoce el proceso tan hermoso que ha vivido el pueblo de Israel. Este es un historiador, no sé, me imagino que usted, señora Viviana, lo ha conocido, se lo recomiendo porque es que él es defensor de Israel de una manera que a mí me impresiona. Él es mexicano, se llama Francisco Gil White, no sé si lo ha oído mencionar. Si usted quiere conocer, les digo a todos los que están ahí, un poquitico el conflicto que estamos viviendo ahora en Israel con Palestina, que ha sido mucho tiempo atrás, yo les invito a que los escuchen. Es una charla muy interesante que se llama Francisco Gil White y vale la pena. Y hay otra persona que ahí sí yo me quedo intrigada, señora Viviana. Cuando uno oye hablar a Pilar Raola, española, que también es una mujer defensora 100% de Israel. Un día oyéndola hablar, yo decía,
¿Qué pasaría si la señora Pilar Rahola fuera judía? La invitarían a tantos lugares porque es que ella se ha recorrido el mundo. Les digo, ella mueve multitudes y la manera como ella defiende a Israel, porque a ella le dicen que si ella es Israel, dice que no, pero que ella ama a Israel. ¿Qué tal que fuera una mujer judía? ¿Será que tendría el mismo apoyo, tendría el mismo eco? Porque es que oírla hablar a ella es fascinante, pero si fuera judía sería igual. Entonces me queda esa inquietud. Y muchas gracias. Que estos espacios se sigan repitiendo, que seamos portadores de la voz que resuena en este mundo de que Israel es una nación, es un estado maravilloso y que la gente tiene que cambiar esa visión, definitivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Chévere que nos des nuevas fuentes o nuevas personas para escuchar y para seguir. Eso siempre nos enriquece a todos. Y yo sí creo que, y atado a lo que tú dices, es muy importante tener una pluralidad de voces. Y obviamente, para mí esto es súper personal, esto es mi identidad, yo soy judía y no solamente de ese lado, sino que profesionalmente a mí me gusta apropiarme el tema y es el tema que quiero dar, pero así también tengo amigos judíos que no, su tema es la economía, su tema es la ciencia, su tema es otro, y entonces se enfocan en eso, así como gente que no es judía, pero le apasiona y este es el tema que les gusta. Entonces, sí, creo que es bien importante tener esta pluralidad de voces, poder escucharnos, poder entrar en diálogo, poder complementarnos, porque a veces eso también es algo que yo tengo una visión y es una visión que es marcada por mi experiencia de vida, por mis conocimientos, por lo que es mi identidad, y la de otra persona no es necesariamente así, pero eso no, no hace que tengamos que eliminar una o la otra, sino podemos aprender de ambas y de ciertas visiones que nos pueden enriquecer mucho más. Y eso es, por ejemplo, el caso de Pilar Raola, que puede llegar desde otro punto de vista también. Y es muy importante tener esa variedad de voces, que creo que es chévere que que lo hayas resaltado. Gracias, Vivian. Gracias, Socorro. Señora Carmen, adelante. Ya puede activar su audio, señora Carmen. Ajá, sí, buenas tardes. Shalom a todos. Pues yo me he puesto a mirar personalmente que todos los que son pues del lado del presidente siempre tienen pues a acusar al pueblo de Israel. Entonces, pues a mí se me ha presentado bastante esta oportunidad. Entonces he mirado y les digo que el pueblo de Israel esto tiene nomás, pues en el momento en que hay la guerra en Jerusalén, 15 segundos para poder ellos guardarse, mientras que Israel avisa mucho más y ellos ponen a los niños, o sea, porque he estado averiguando cómo hace el enemigo, cómo es tan astuto, pues para poder engañar a la humanidad, porque pues hoy en día a lo bueno que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios bueno, representa el bien, la luz pues de las naciones, entonces le llaman malo, pero al enemigo le llaman bueno, entonces es como presentarle a las personas de buena manera cómo y ponerlo en el lugar de uno. ¿Qué haría si vienen y le atacan su familia de una manera pues tan desastrosa? Y a veces también cómo se dejan engañar la gente pues por el pueblo contrario, o sea, siendo de que ellos, o qué puede esperar, perdón si yo no me hago comprender bien, qué puede uno esperar si el pueblo vecino, que es su propio hermano, ataca a su hermano. ¿Qué podemos esperar nosotros de otras naciones de algo así? Entonces de pronto dicen, ay, sí, de verdad. Entonces, pues pedirle a Dios que nos ayude a leer salmos, a orar, porque esto está prácticamente muy mal, ¿sí? Esa inclinación a ver lo bueno sí, mal. Entonces es como y también concientizarnos de eso y aprender pues más sobre sí, la luz de la Torá,
de la luz que nos ilumina al mundo, porque pues por todas partes está al mal diciéndole bien. Entonces me disculpan si no me hice entender bien. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen, gracias. Gracias por el comentario. Sí, sí es un tema bastante complejo, digamos, no es el tema específico de esta charla, pero si en algún momento quieren o enfocar una de ese lado, porque es otro tema completamente distinto de ver qué es lo que está pasando ahorita, qué generó la guerra de ahora, cuáles son las acciones que hemos visto que han generado más antisemitismo, cómo lo ve el público en general, cómo lo ve la prensa, cómo lo ven las diferentes entidades gubernamentales. Es un tema bastante amplio. Y aquí lo que siempre me gusta como resumir cuando no hay mucho tiempo como para ahondar es eso, es que este es un tema complejo, que no se resumen buenos y malos como en cualquier película de niños donde todo es fácil y las respuestas son sencillas y hay un bueno que gana y un malo que hay que matar, sino es un tema bastante complejo, lleno de factores que llevan años gestándose y ni siquiera hay solamente dos bandos. Entonces, solo para tener eso como una base de la complejidad del tema y que tratar de simplificarlo siempre es la forma más fácil de equivocarse. Gracias, Vivian. Vamos con la última intervención, que es la de la señora Yomar Pacheco, desde Perú. Adelante, señora Yomar. Ya tiene activado su micrófono. Ya. Bueno, quería agradecer por la invitación. Lo hizo un buen ser humano, porque a este tipo de conversatorios normalmente se suele invitar a los entornos cercanos, ¿no? En este caso, yo no soy del entorno cercano, pero yo me siento un ser humano que promueve la paz. Entonces, a mí me interesa, por historia y por conciencia, ojo, por conciencia, conocer el tema independiente de lo complejo que pueda ser, porque la humanidad en su desarrollo en este planeta, el planeta Tierra, la humanidad, los hombres de buena voluntad, somos todos. ¿En qué momento se perdió esa buena voluntad para vivir en conflictos? Entonces yo voy un poquito más allá y les pediría que hagamos un conversatorio donde podamos exponer que el tema no es religioso netamente, el tema es económico y es la forma de actuar de las sociedades las que nos ponen en conflicto, los intereses materiales. Entonces, yo aquí en el Perú frecuento a la colonia judía, que son científicos, que son psicólogos, gente muy linda, muy próspera. Entonces, ellos como que se cierran también en su círculo y no salen así nomás. Yo por mi trabajo de comunicadora, de periodista, he podido acceder a ellos, pero al mismo tiempo me queda el conflicto. ¿Por qué no abrirnos? ¿Por qué no informar? ¿Por qué pensar que es un tema complejo porque dista de miles de años o cientos de años o decenas de años? Nosotros entendemos que todo conflicto tiene un origen y ese es el ser humano que se promueve al bien o a la confrontación. Entonces yo les pediría que piensen en la posibilidad de organizar algo así como un encuentro de periodistas para descubrir esta verdad, porque los periodistas salen a buscar una nota, cuántos mueren, cuántas balas, cuántas bombas, pero nunca van al eje. ¿Por qué atacan? ¿Por qué responden? ¿Por qué se limitan a la información de las víctimas? Entonces yo les pido esto en nombre de todos los periodistas del mundo, ¿ah? Sin distingo. ¿Por qué soy tan osada? Porque como yo frecuento grupos de diversas naciones y uno de los temas que nos está trayendo ahorita la preocupación por la paz son las guerras. Y de dónde nacen, cómo nacen, por qué funcionan y por qué aún gente se lucra gracias a la guerra. Entonces nosotros no nos distraigamos de la necesidad de comunicar, de informar, de esclarecer, de motivar. En mí tienen una aliada. Así que quedo en el compromiso porque sí, a mí me mueve la buena voluntad. Yo vengo de una abuela alemana
Janssen de Bremen, que tuvieron que salir de ese lugar para preservar la vida de los hijos, mi bisabuela, mi tatarabuelo, y llegaron a Perú. Por eso es que estoy por aquí. Pero yo he crecido con una y mil historias sobre el mismo tema. Yo soy hija de Dios, amo a Dios, estoy con ustedes gracias a Dios y las dejo en esta tarde maravillosa porque he esclarecido algunas cosas. Le agradezco a Vivi y a quien me pudo invitar, que es una persona maravillosa que se ha puesto en mi camino por esas cosas divinas. Gracias. Gracias, señora Yomar. Gracias, Vivian, por esta tarde de mucha información, de mucho conocimiento. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron hoy en sala, pedirles el favor enormemente que nos volvamos multiplicadores racionales y lógicos de toda la información que recibimos hoy. Es como nos enseñan nuestros maestros, nuestros rabinos, como nos lo enseña la Torá. Dentro de esa lógica y de esa racionalidad, si alguien odia, pues comenzará a entablar eso y hablar. O sea, a veces la gente no entiende sus propios sentimientos y es como abrirle a las personas, capacitarlos, llevarlos al entendimiento, como nos enseñan siempre. Entonces, y como lo decía la señora Yomar, es desde lo humano también, desde lo que somos en esencia, desde esa humanidad. Entonces, Vivian, no sé si tienes algo más que decir ya para despedirnos, darte las gracias infinitas a toda la Confederación, al doctor Marcos Pekel, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a todos por el interés que prestaron y por haber propiciado este seminario que tuvimos. Cualquier cosa que necesiten, síganos en redes sociales, ahí sacamos una cantidad de información y piezas como algunas que les mostré hoy, por ejemplo, y cualquier cosa si quieren hacer una denuncia o quieren alguna duda o cualquier cosa, pueden contactarnos por esos medios también. Estamos siempre súper disponibles. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Vivian. Escuchamos a Ana de Radio No Ágida, a ver desde dónde nos estaban escuchando, porque no solamente eran los que estábamos aquí en sala, sino también las personas que nos acompañaron a través de la emisora. Entonces, Anita, si nos puedes dar la información rápidamente antes de cerrar. Bueno, no. Un saludo para todas las personas que nos escucharon a través de Radio No Ágida de Breslev. Un saludo para todas las personas porque sabemos que son varios países de Europa que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, Meir. Anita, ya, adelante. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por Radio No Ágida. Agradecemos a todos los que nos acompañan desde Alemania, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también, Vivian. Hermoso mensaje que nos compartes y que podemos también compartir y llegar a más personas por Radio No Ágida Breslev. Tu servidora Ana Hernández, gracias por la invitación, querida Claudia. Gracias, Anita. Bueno, ya aquí terminamos. Meir, ¿tienes algo que decir ya para despedirnos? ¿No? Bueno, gracias a Meir que estuvo en toda la parte de logística, en el flyer, a las personas que estuvieron hoy conectadas, nos enviaron los datos y les vamos a hacer llegar una certificación de este seminario para que nos acompañen, nos sigan acompañando a futuros eventos. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, Vivian. Gracias. Chao, un gusto. Chao. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Feliz tarde a todos. El Eterno los bendiga. Muchas gracias.